Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Por aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les anunciaba la palabra, en la medida que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos, en privado, les explicaba todo. Palabra del Señor. La parábola de la semilla que crece por sí misma y la parábola del grano de mostaza, con las que retomamos en este domingo el tiempo durante el año, después de todo este tiempo de Pascua, son quizá una de las parábolas más queridas en la tradición de la Iglesia y una de las parábolas del discurso de las parábolas sencillas de Jesús que tiene más resonancia en la historia de la Iglesia. ¿De qué está hablando Jesús en estas parábolas? Está hablando, dice el texto, explícitamente del reino de Dios. Pero, ¿qué es el reino de Dios? ¿Es acaso una realidad futura? ¿El reino de Dios será eso que conoceremos una vez que pasemos este tiempo de la historia y lleguemos a la eternidad? Sí, pero es algo más. ¿El reino de la historia será esta realidad concreta que estamos viviendo? ¿El reino de Dios se estará dando aquí en medio nuestro? Sí, pero también hay algo más que decir. El reino de Dios es una instancia dinámica, inaugurada por el mismo Señor. El reino de Dios es un proyecto que el propio Señor vino a inaugurar con su presencia. Por tanto, podemos decir, el reino de Dios está actuando ya, aquí y ahora. Ha estado actuando entre nosotros desde la encarnación, desde el momento en que Jesús salió a predicar este reino, a anunciarlo, desde el momento en que se puso en camino por los senderos de Galilea, anunciando de que el reino de Dios se había acercado a nosotros. Desde ahí ya está esta dinámica actuando en medio nuestro, pero todavía nos falta ver su concreción final. El reino de Dios es un proyecto del Señor para la humanidad, un proyecto de plenitud. Es, podríamos decir en términos modernos, el sueño del Creador para toda la humanidad, esta humanidad reconciliada, esta humanidad planificada, pero proyecto que está en proceso. El reino de Dios es el ya de Dios actuando en medio nuestro, pero es el todavía no, todavía falta, todavía hay algo que esperar que veremos realizado hacia el final de esta historia y en el comienzo en el ingreso de la humanidad a la eternidad. El reino de Dios es misterio de Dios. El misterio de Dios es revelado por el Señor como proyecto para la humanidad, pero al mismo tiempo es algo que nos implica a nosotros en esta historia presente. El reino de Dios funciona en medio nuestro
con nosotros, invitándonos a nosotros, pero también sin nosotros. Y a pesar incluso de nosotros mismos, a pesar de todas las zancadillas que podamos dar a este proceso de Dios caminando entre nosotros, el reino está funcionando. Por eso es que Jesús utiliza como primera metáfora, como primera parábola del reino, la de la semilla que crece por sí sola. La semilla no necesita que el sembrador esté verificando en cada momento el proceso. Un campesino no entra, no escarba la tierra para ver si la semilla ya echó raíces, sino que simplemente siembra y espera. Así también el Señor, en la confianza del dinamismo de su palabra y de su acción, ha iniciado el reino, pero este reino está desarrollándose poco a poco, desde la semilla hasta el resultado final, hasta la espiga madura, que todavía nos falta por ver. El reino de Dios es este proyecto que parece ínfimo al comienzo, esta pequeña semilla de mostaza, y sin embargo esta pequeña semilla de mostaza abriga en su interior la potencia de transformarse en la mayor de las hortalizas, en transformarse prácticamente en un arbusto que puede albergar, nos dice la parábola del grano de mostaza, a las aves del cielo, que pueden llegar a anidar y a ponerse bajo la sombra de esta mostaza que ha crecido a partir de ese ínfimo grano. Cuando nosotros pensamos los esfuerzos que hacemos por cambiar el rumbo de nuestra humanidad, muchas veces nosotros pensamos en esfuerzos o en proyectos grandilocuentes y no nos damos cuenta que estos proyectos se van creando a partir de a veces gestos ínfimos, de momentos pequeños que pueden pasar inadvertidos, pero tal como el grano de mostaza, tienen la fuerza de ir horadando la tierra y sacando los nutrientes necesarios para poder llegar a ser este arbusto que recogerá a toda la diversidad de las especies al final de los tiempos. El reino de Dios es un misterio que se revela también en la presencia de la pequeñez de la iglesia. ¿Es la iglesia el reino de Dios? No, por cierto, porque sabemos que la iglesia tiene mucho que hacer para crecer, tiene mucho que hacer para mejorar. ¿Es la iglesia ajena al reino de Dios? Tampoco, tampoco. La iglesia del Concilio Vaticano II hace una definición preciosa. Cuando habla la iglesia de sí misma, se equipara a estas parábolas. Y dice el texto, la iglesia, es decir, el reino de Dios in nuce, en la nuez, en la semilla, está ya en medio del mundo y tiene la tarea, por tanto, de manifestar el reino, a pesar de sus dificultades, de descubrir la presencia del reino en medio nuestro y de trabajar para que esa presencia sea cada vez más visible en medio nuestro. De esa manera estaremos siendo fieles al proyecto que Dios ya ha sembrado y que se está desarrollando en medio nuestro. ¿Dónde está el reino? Allí donde vemos un gesto de humanidad. ¿Dónde está el reino presente? Allí donde vemos la generosidad y la solidaridad actuando. ¿Dónde está el reino? Allí donde vemos signos de acogida e inclusión. ¿Dónde está el reino? Allí en donde vemos hombres y mujeres que luchan para que otros hombres y mujeres puedan ser cada día más felices en medio de este mundo que nos desafía constantemente.